En este video mi grupo de filosofía va a proceder a explicarles un poco sobre el pensamiento de Kant. Mi grupo está conformado por David Ruiz, Yamil Molano y Santiago Marín. Vamos a explicar antes del pensamiento de Kant el empirismo y el racionalismo. El empirismo lo explicará David Ruiz, el empirismo lo explicaré yo y el pensamiento de Kant lo explicará Yamil y por último el criticismo lo explicará Santiago Marín. El empirismo. En contra del racionalismo, el empirismo es una doctrina filosófica que afirma que todos los pensamientos que percibimos se dan por la parte sensible, es decir, por lo que podemos ver o percibir o sentir, no por la razón innata. Ahora voy a explicarles sus principales características. Las características del empirismo son: la primera, niega la verdad absoluta. La segunda, para ellos ningún conocimiento puede ser innato. La tercera, niega lo suprasensible. La cuarta, dice que cualquier teoría científica tiene que primero tener una validez empírica. La quinta, establece límites para la razón. La sexta, se contrapone al racionalismo. Los principales autores del empirismo son: el filósofo que vamos a hablar del empirismo es sobre David Hume. Él basa su pensamiento en la teoría de la asociación de las ideas. Es decir, que las ideas que nosotros tenemos son copias borrosas de experiencias sensibles. También niega las ideas innatas, ya que dice que todas las ideas que percibimos o sentimos son gracias al mundo exterior. El filósofo del cual vamos a hablar es John Locke, un filósofo inglés. Podríamos decir que es el principal exponente sobre la doctrina filosófica del empirismo, ya que él puso sus bases. Es decir, él fue el que dijo que todas las ideas o todo lo que conocemos, lo conocemos realmente porque están en el exterior, no porque son ideas innatas. El tercer y último filósofo del cual vamos a hablar en el empirismo es George Berkeley. Para Berkeley, el mundo material es solo percepción mía. Es decir, todo lo que nos rodea, nuestro entorno, es diferente para cada individuo. También afirma que todas las ideas que conocemos se dan gracias a la experiencia o a los sentidos. Para Berkeley, lo único que conocemos realmente es el yo espiritual, del cual tenemos una certeza intuitiva. Es decir, que no lo conocemos concretamente. Ahora vamos a proceder a explicarles el racionalismo. El racionalismo es una corriente filosófica desarrollada en los siglos XVII y XVIII en Europa continental. Fue fundada por René Descartes y complementada por Immanuel Kant. Ellos decían que el conocimiento se obtenía a través de la razón y sus principales características son: es que todo conocimiento de cualquier individuo tiene que estar basado en la razón. La segunda característica es que el hombre tiene ideas innatas, o sea que nace con ellas, y estas ideas no se obtienen ni a través de los sentidos, ni a través de la experiencia, ni de la imaginación. La tercera característica es que los racionalistas pensaban que por medio de la razón se podía llegar a un conocimiento absoluto. La cuarta característica es que la razón tiene que ir siempre por encima de la fe. La quinta característica es que los racionalistas pensaban o estaban en contra de todo aquello que el conocimiento no se llevara en base a la razón. Por eso es que hubo el conflicto con la iglesia por la existencia o no de Dios, porque por medio de la razón no se podía dar a explicar. Entonces René Descartes dio una conclusión diciendo de que Dios sí existía y era una de las ideas innatas. La sexta característica es que la razón no tiene límites, o sea que puede llegar a cualquier sitio. La séptima característica es que para los filósofos racionalistas, la matemática y la geometría eran la representación ideal de la filosofía y de todas las ciencias. Kant nació en el siglo XVIII. Este siglo fue el siglo de la Ilustración, por lo que él, con una frase, explica este siglo que es:
sapere aude, atrévete a pensar. Partiendo de esto, él se da cuenta que la comunidad científica está de acuerdo en muchas cosas, mientras que la metafísica no. ¿Qué quiere decir esto? Que la metafísica camina entre sombras. Así, ¿será posible que la metafísica sea una ciencia? Eso es lo que él propone. Pero primero, ¿qué es una ciencia y qué requisitos necesitamos cumplir para que los juicios sean científicos? Dos juicios, que eran los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los analíticos que no nos dan un conocimiento, solo son meramente explicativos. Por ejemplo, el calvo no tiene pelo. ¿Y qué notamos en cuenta en esta oración? Que si es calvo, pues obviamente no va a tener pelo. Por lo tanto, no estamos aprendiendo nada. Por otro lado, tenemos los sintéticos, los cuales nos aportan un conocimiento extra al que necesitamos. Por ejemplo, en la frase anterior de los calvos no tienen pelo, no aprendimos nada, pero en esta de el calvo lleva peluca, aprendimos que el calvo lleva una peluca. Para entender un poco mejor lo anterior, los clasificó en dos, a priori y a posteriori. A priori, que eran los juicios analíticos, en los cuales pues no, sin la experiencia, sabíamos por el principio de la no contradicción que lo que decíamos estaba bien. Por ejemplo, los gordos no son flacos. A posteriori, que son los juicios sintéticos, en los cuales se necesita la experiencia para saber si lo que necesitamos es verdadero o falso. Por ejemplo, en el ejemplo de el calvo tiene una peluca, tenemos que ver el calvo para saber si tiene o no una peluca. Para formular esto, Kant dice que la metafísica no es una ciencia, es más bien una tendencia. El criticismo comienza con una doble crítica al racionalismo y al empirismo, pues se considera que han tenido en cuenta un solo punto de vista de la realidad y no han tenido en cuenta el papel activo que deben desarrollar las personas a la hora de conocer. El criticismo tiene tres funciones básicas en cualquier sistema epistemológico. La primera, una misión informativa en cuanto a descripción y valoración de la teoría.